conversar cómo lograr que esa pueblo de Chile, que lo que quieren es que a tu país y a tu gente le vaya bien, que se crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés genuino. Hola amigos, hola amigas, estamos en otra edición de Conversaciones Americanas, donde discutimos temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, de las islas. Y aunque hemos estado un tanto separados, hemos tenido un poco de catarro y hemos estado ocupados en otras cosas, pero como siempre queremos dejar la huellita para mantener este contacto con la audiencia y ver de qué manera algún día podremos regularizar más este contacto. Y salimos hoy al aire para conversar sobre algunos temas que nos parecen importantes. El primer tema, hoy voy a hacer al revés, porque generalmente yo trato el tema del título al final, pero hoy he decidido tratarlo al principio porque me parece que es algo que hay que tratar con precisión y es posible que no cubra todos los temas que anuncié y bueno, quedará ahí. La decisión de hacer el programa fue hace apenas 15 minutos porque dije, tengo esto que decir y no me quiero quedar con él y me está dando vuelta en la cabeza y me está dando vuelta en la cabeza. Y como tengo otras cosas que hacer, dije, voy a salir de esto. Lo voy a decir porque me parece que es una necesidad y después hacer otras cosas. Así que qué gusto estar con ustedes. Sabemos que las fuerzas de la audiencia están diezmadas. No planificamos este programa como generalmente debería hacerse y se recomienda en YouTube, pero de todas maneras, cada vez que hacemos el programa nos suben 20, 30 suscriptores y son 20 o 30 suscriptores que son personas, no de esos inventos que hay de comprar suscriptores, comprar likes. Aquí sí, el único dinero que puede circular es el que ustedes donen aquí. Y vuelvo a repetir, empiezo para los que después vean el programa, pero también para los que están, que no son tantos, de que recuerde que usted puede dar like y así comparte, afecta a los algoritmos, usted puede compartir el programa y así nos ayuda. Usted puede también hacerse miembro del canal y así nos ayuda a tener el incentivo de mantenerlo abierto, de hacer más cosas. Y usted también puede hacer una donación de un super chat, poner su comentario y agregar un dinero o simplemente suscribirse para cuando haya el programa no perdérselo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Quería hablar primero hoy. Muy recientemente el periódico El País ha publicado un artículo que firma Carla Colomé, que escribía en Cuba. Tengo entendido que es graduada de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y que está escribiendo para El País. Y yo leo las columnas, todo lo que sale sobre Cuba en El País, yo lo leo. Y no es una excepción esta columna en el sentido de que es una columna, como siempre, que viene con el sesgo de la posición anticastrista, porque la tiene y ella cultiva esa posición. Yo creo que nadie debe insultarse porque le digan lo que es, ¿no? Pero siempre viene muy cargado del sesgo anticastrista y es donde el anticastrismo se pone por encima de la verdad, la objetividad, el criterio de balance es una parte de esa manera y lamentablemente el país en el tema de Cuba yo creo que perdió mucho con la muerte de ese gran corresponsal que tuvo en Cuba y que lamentablemente también de la parte del gobierno insistieron en molestarlo, en, ¿cómo decirle?, hasta en cierta medida acosarlo, que fue Mauricio Vicente. Y me honré de ser amigo de él, de cada vez que iba a Cuba nos íbamos a comer a un restaurante español ahí llegando a la calle Tercera y en Miramar y siempre
Fue una conversación súper grata porque yo creo que él era el más cubano de los españoles y el más español de los cubanos, porque eran las dos cosas. Y yo creo que lamentablemente estas son las consecuencias de no darle un espacio a personas que tienen una devoción por el país. Nadie puede negar que Mauricio Vicent quería a Cuba y quería que hacerlo y evitar muchas veces una presentación sesgada. Obviamente él trabajaba para un medio, tenía que tener en cuenta la línea editorial, pero uno ve que es algo que lamentablemente ocurre en la cobertura de prensa. En este caso, ha habido otros grandes corresponsales, por ejemplo, Silvia Ayuso es una corresponsal que tuvo también en el país que hacía trabajo sobre Cuba de vez en cuando y que lo tuvo en Washington. También una corresponsal de primera, porque miraba, estudiaba, analizaba la política de Estados Unidos, por ejemplo, hacia Cuba a la luz del derecho internacional, de los estándares internacionales, de lo que pasa en relación a cualquier país. Y tenía un pensamiento abierto de contenido histórico a este respecto. Pero ya no voy a dialogar. Yo he tenido la oportunidad de publicar un par de veces en El País y siempre me ha honrado porque es un periódico de primera. Eso debo decirlo. Yo creo que se publican muy buenos trabajos en El País, muy buenos artículos. Yo creo que la cosa con Cuba no es su mejor proyección, pero por ejemplo se publican artículos de grandes plumas en América Latina que uno tiene que reconocer, incluyendo aquellos que tienen posiciones contrarias, como es el caso del escritor Mario Vargas Llosa, otro de los grandes, otro de las plumas que escriben ahí. También escribió un tiempo para ahí, ahora se me olvida el nombre. Me acuerdo ahora el nombre del colombiano que escribía ahí, que hacía muchas columnas sobre América Latina, que lo cubría, que había sido periodista, corresponsal en Bogotá. Ahora no me acuerdo, y que yo tuve la oportunidad de conocer también a raíz de un amigo, a partir de un amigo común que teníamos, que es columnista del ABC, y que yo sé por dónde ellos se proyectan ideológicamente, pero que ponían un énfasis importante en, mira, primero va la verdad, y mientras más uno dice las cosas, mientras más limpio las puede decir, más engrandece el prestigio personal de la pluma que lo hace. Pluma vendida, pluma muerta. José Martí. Y por ahí es importante recordar esto. Lo digo también por las páginas de opinión, porque siempre me gusta recordar esa grandeza del apóstol José Martí, que escribía para el diario La Nación, a pesar de que en temas fundamentales de América Latina él tenía posiciones diametralmente opuestas a las del editor del periódico La Nación, el dueño también, que llegó a ser presidente de Argentina, Bartolomé Mitre. Siempre digo, no te enorgullezcas de publicar en un buen periódico cuando lo que publicas está en línea con la posición editorial. Grande José Martí. Es el ejemplo que más grande hay allí. No es que te citen aquí, no es que te citen allá. Vamos a ver si tu pluma es tan grande que te publican en un periódico cuando lo que dices es contrario a de la línea editorial del periódico. Y eso yo digo que en Cuba yo no he encontrado mucha gente que haga eso como lo hacía José Martí en el diario, el prestigiosísimo, porque sigue siendo un periódico prestigioso más allá de su sesgo, el periódico La Nación. A mí me conta, a mí me alegró, por ejemplo, a mí me publicaron como 2 o 3 columnas en un sitio de Argentina que se llamaba Infobae, y una de las cosas que me gustaba era que yo en líneas generales tengo una posición contraria a la línea editorial que tiene Infobae. Pero me colé, en algún momento me escribí, me lo publiqué ahí. Por cierto, a veces las he buscado, porque he querido buscar esas columnas que me enorgullecían tanto y no las puedo encontrar. No sé qué es lo que pasa ahí, que no, parece que las han desaparecido. Eso es algo parecido que pasó con el Diario de Cuba, que cuando empezó les mandé un artículo defendiendo la libertad de los 5.
porque no porque yo dijera que ellos eran los héroes, ni mucho menos, pero sí decía bien claramente que por la lógica de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y la responsabilidad que tenía Estados Unidos en no cortarle alas al terrorismo que se hacía desde Miami contra Cuba, era lógico que se pensara que para mover las relaciones hacia un estadio más positivo, la libertad de Gross iba a pasar por la liberación de por lo menos alguno de los 5. Fue lo que yo escribí, para que nadie no quede lo que yo no dije. Yo no dije que era imprescindible que liberaran a todos, pero yo dije que la dinámica de Gross tenía que pasar por una conversación no negociada, pero sí de libertades paralelas, donde cada uno se comunicara lo que tenía que decir. Después, ese periódico despegó, y cuando despegó, hicieron, es lo más interesante que hay, es gente que censura lo que él ya publicó. Esas son las dinámicas que pasan con estos medios independientes, entre comillas. Todo lo que estoy diciendo a partir de ahora, cuando hable de medios independientes, usted interprételo como que estoy hablando entre comillas. Porque objetivamente vamos a empezar, vamos a definir lo que sería un medio independiente. Un medio independiente se puede identificar a partir de buenas prácticas. Generalmente se asocia a independencia del Estado o los estados. Un medio independiente en el contexto cubano sería independiente del gobierno cubano. O sea, los medios que son medios del gobierno cubano son medios gubernamentales. Los medios que no son del medio del gobierno cubano pueden potencialmente considerarse independientes. Un caveat aquí, una excepción que aquí hay que poner bien. La pregunta es, si no lo paga el gobierno cubano, ¿quién lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿Cuántas fuentes de recursos tiene? Y aquí hay un no. Y por ahí voy a empezar. El no es el financiamiento que viene a partir de la ley Helms. ¿Por qué? Primeramente porque esta es una ley que el propio los abogados del Departamento de Estado escribieron una opinión alertándole al secretario de Estado, Warren Christopher, que esa ley era una agresión, no solo porque la preocupación no era con la soberanía de Cuba, ya sabían que esa se la iban a llevar la roja completa, que no solo era contra contra Cuba y la soberanía de Cuba, sino que era violatoria de la soberanía de países aliados de los Estados Unidos. Y se infería que era una violación flagrante, masiva, sistemática del derecho internacional. Entonces, todo lo que viene financiado desde el gobierno norteamericano hoy pasa por la ley de la tierra, lo que se conoce en Estados Unidos como the law of the land, la ley de la tierra, lo que rige en la guía programática de las relaciones con Cuba. ¿Que cuál es? La ley que en 1996 el propio Clinton dijo que era mala política hacia Cuba, mala política dentro de los Estados Unidos, pero que él la firmó porque no se quería jugar la elección de 1996. Él ha sido sincero en sus memorias en esto, Bill Clinton, y de ahí salió todo esto del financiamiento a partir de una sección de esa ley para la llamada promoción, o mal llamada promoción de la democracia y los derechos humanos, simple y llanamente como una hoja de parra para cubrir lo que en lo fundamental se buscaba, que era codificar toda la política de bloqueo que desde el Memorándum Majory hablaba de crear desesperación y hambre en Cuba como causales de una situación de inestabilidad y caos que deviniera en el derrocamiento del gobierno cubano vigente, en el entendido, que lo dice bien claro el memorándum, que Fidel Castro era popular y que por tanto había que hacer todo esto para que el país explotara y con él explotara el gobierno a partir de la hostilidad generada
o de la decisión de que nada vale la pena pasar hambre y desesperación por legítimo que pueda ser, legítimo o ilegítimo que pueda ser un gobierno popular. Y esa yo creo que es importante entenderla. No es independiente, no es independiente, no es independiente ningún medio, ninguna organización cuyo financiamiento provenga de una acción tan viciada, una acción tan llena de discusión de la capacidad de producir algo bueno. Y lo vemos en lo que ha ido produciendo. Esos llamados medios independientes han sido medios de escándalo tradicionalmente cada vez que se ha hecho una audiencia significativa. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Ahí ha habido chocolate Godiva, abrigos de cachemira, comprados con estos fondos, gente que no se sabe, no han presentado bien los documentos, todavía no lo habían presentado y ya por mediación congresional del senador Menéndez, del senador Rubio y otros, estaban recibiendo fondos federales para estas cosas. Cualquier tipo de corruptela. No hay una noción de salario mínimo trabajando ahí. Todos los que trabajan ahí generalmente se buscan salarios que están por encima de la media salarial norteamericana. O sea, la idea del sacrificio no es parte de nada de esto. Un trabajador de cualquiera de estos medios, incluyendo la radio y la televisión Martí, a partir de que se llaman periodistas, con títulos, sin títulos, eso no importa, se llevan a casa un salario muy por encima, generalmente, de la media del pueblo norteamericano. El que va y maneja un camión, el que va y da clases en una escuela primaria, el que va a dar clases en una escuela secundaria, el que se dedica, por ejemplo, a trabajar en una fábrica. Eso es parte. Buenas noches, Vivian Laoberane, gracias por poner el primer comentario. Ojalá que también puedas poner, quiero reiterar, el que pueda dele like, el que pueda suscríbase, el que pueda hágase miembro, el que pueda haga una donación de superchat. Juan, buenas también. Gracias por estar con nosotros. Entonces, ese ya viene como un requerimiento importante. Vamos a poner un elemento más antes de recordar quién es el padre de esta criatura. Es que se aplica un notable doble estándar en el cual se habla de derechos humanos sin tomar en cuenta el estándar internacional. Se ha hablado de informar al pueblo de Cuba de lo que el pueblo de Cuba no puede tener y lo que se le informa muchas veces al pueblo de Cuba tiene que ver con hacer críticas a personas que viven en el exilio porque no comulgan con la posición que o se calla con el bloqueo o critica el bloqueo. Esa gente no son bien tratadas. Un ambiente de tanta carga, por ejemplo, antiviajes, una discusión sobre el bloqueo, una discusión sobre los viajes a Cuba, una discusión sobre mandar remesas, que no tiene nada que ver con promover los derechos humanos en Cuba, ahí hay un sesgo marcadísimo a favor de la posición de la derecha radical anticastrista. La posición postcastrista, que quiere decir, señores, vamos a buscar un proceso diferente, hay que basarse en un patrón que esté por encima de los partidistas, dígase el derecho internacional, dígase interpretar y comprender los derechos humanos tal y como los define el derecho internacional, no como te guste a ti o me guste a mí, no como un bate de pelota para darle en la cabeza al gobierno cubano. Vamos a empezar por democratizar las comunidades de la diáspora. Nada de eso se refleja. Y entonces, a partir de ahí, se hace este invento de llamar independiente lo que independiente no es. Porque usted, si va a ser independiente, tiene que ser independiente no solo del gobierno cubano,
también debería ser independiente del gobierno que se le ha opuesto y que ha practicado una política hacia Cuba que se considera ilegal, inmoral y contraproducente al tema de la promoción de derechos humanos según criterio de las Naciones Unidas. Pero ese nombretico de independiente, o ahora, para cubrirse un poquitico más, el no estatal, ha sido usado por la prensa internacional, por ellos mismos, los medios alternativos de este corte, que son medios dependientes de fondos aprobados bajo la ley Helms. Ellos tienen el descaro, porque no se le puede decir de otra manera, de salir a la calle hablando que ellos son medios independientes o alternativos, alternativos a la situación, alternativos a la polarización vigente, alternativos a la idea de comprarte en serio, la idea de promover los derechos humanos tal como lo concibe el derecho internacional. Bueno, ahí sí puede ser, tú eres alternativo a la idea de que los derechos humanos son universales y interdependientes y que deben ser identificados y entendidos a partir de los criterios de los órganos que los propios estados crearon para interpretar esos derechos. Por ejemplo, sobre los derechos civiles y políticos hay un comité que se llama el Comité de Derechos Humanos. Sobre los derechos económicos, sociales y culturales hay un comité que administra esas normas. Entonces no es lo que te dé la gana a ti, es lo que dicen esa gente que es. Los juristas, los expertos que han sido nombrados en esa capacidad. Lo que han dicho los relatores de derechos humanos sobre sanciones que golpean fundamentalmente a la población y no a supuestos o a reales violadores de derechos humanos. Y el principio de la autodeterminación, que es el primero que se enuncia en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, no, ese criterio no vale, y aquí lo que hay, han estado montando un falso cabildeo para derechos humanos, para supuestos medios alternativos, que son solo alternativos al gobierno cubano, no son alternativos a la dinámica perversa por la cual se ha estado discutiendo este tema de derechos humanos, y a partir de ahí ellos vienen a ocupar un lugar y a sacar la posibilidad de que nazca un auténtico movimiento asentado en la defensa del derecho a disentir y a oponerse. Y esto lo quiero decir porque esto es importante. Al crear toda esta cosa, lo que pasa es que es muy difícil que auténticamente, a partir de una voluntad propia de no subordinación a esta postura de querer imponer a través de formas intervencionistas a los favoritos de aquellos que promulgaron la ley Helms, al hacer esto se hace más difícil de que nazca algo auténtico, propio, basado en los principios de la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, aparece algo allí que se sabe que es intervencionista, se sabe que se opone al gobierno cubano, pero que no se sabe por qué se define. O si se sabe por lo que se define, es un anticomunismo propio de la Guerra Fría y no de una posición postcomunista o postcastrista donde se trabaje por una vigencia plena de los derechos humanos y del derecho internacional, tal y como ha sido entendido por la comunidad que conforma las Naciones Unidas y todas las personas de bien, de promover un cambio respetuoso, etc. Entonces yo creo que es importante porque aquí hay que distinguir entre el derecho a la libre expresión, el derecho a disentir, el derecho a oponerse, de aquello que es el derecho a abandonar una dependencia para caer en las manos de otra en la cual
el juego es entre caimanes. Por un lado, la visión totalitaria de que el Partido Comunista es vanguardia y lo puede controlar todo, y por el otro lado, la idea de, para tumbar al Partido Comunista, vamos a imponer a aquellos que son de nuestro agrado y preferencia. Y vamos a darle dinero y no nos importa ningún discurso ni ninguna idea de buenas prácticas, ni la idea de la independencia. La independencia es un pretexto no es independiente, y toda la historia del siglo XX cubano, que empieza con una constitución, con una enmienda a Platt endosada, ahora empieza con una ley Helms endosada. Vamos a hablar un poquitico, ya que estamos en esta vuelta, vamos a mencionar un poquitico para que quede claro que una mata de una mata de marabú no va a producir mangos sabrosos a la cubana. Y vamos a recordar un momentico y vamos a establecer la conexión entre a dónde llegan y de dónde vienen. Entonces vamos a recordar quién era Jesse Helms. Vaya, para que no se nos quede nada. ¿Quién era Jesse Helms? Bueno, Jesse Helms fue demócrata, apoyó una candidatura, él se mete activista político muy temprano y apoya una candidatura de un señor que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es de apellido Smith, que es un apellido muy común en los Estados Unidos, y él es el que viene con la idea en el sur norteamericano de presentar al oponente, a este señor, al de este señor Smith, el que estaba corriendo contra él. Cogieron una foto de el señor que estaba compitiendo contra él y con su esposa, y la transformaron para que pareciera. Esto es una elección que fue en 1950, fue cuando él, Willis Smith es el nombre del tipo. Si estaba vendido ahí, le iba a pedir que lo buscara. Willis Smith. Y entonces Jesse Helms vino con una idea muy interesante que nos dice quién era él, en la cual alteraron la foto del oponente, haciendo parecer a la esposa del oponente, que era afroamericana. Ese es el inicio del tipo. Ahí alcanza celebridad. Qué hábil era en las campañas políticas. O sea, estamos hablando de Cuba, de lo que esa ley es para Cuba. Vamos a ver cómo empieza. ¿Sí? Empieza con este señorito que entra en la política y lo primero que hace es alcanza notoriedad en Carolina del Norte, porque oye, ese anuncio que el tipo puso, eso cuando le entró allí y que puso a la señora del otro hombre, no me acuerdo del nombre, sé que el hombre, el que él apoyó, se llamaba Willis Smith. Era una foto alterada para que apareciera la mujer del otro hombre como una señora afroamericana, y que el prejuicio racista contra los afroamericanos jugara un papel en esta jugada. Ese es el inicio de Jesse. Jesse después es electo, creo que es en el 70 o en el 72. Ahora no me acuerdo muy bien, pero lo puedo buscando. Si Mendigo está por ahí, que nos lo busque. Y él sale electo como en 1972. Él llega al Senado en 1972, el mismo año que llega Joe Biden, que por ahí hay una foto en que salen ellos dos conversando muy amigablemente. Algo que la propia Kamala Harris le tiró a Biden, porque él en algunos momentos llegó a hacer pactos con algunos de estos sectores racistas que habían remanentes todavía en 1972, 1974, 1976 de esa visión segregacionista.
Bueno, pero Jesse, tú dirías, bueno, pero él cambió cuando Arturo, él llegó al Senado en 1972 y la ley es en 1976. Sí, está bien. Pero vamos a ver qué dijo el señorito de esos años para acá. Por cierto, él llegó de la mano de John Bolton a partir del año 80, trabajó un tiempo con él. La primera cosa que él hizo fue que él se declaró contrarísimo a cualquier promoción del salario mínimo. O sea, el cubano que vive en los Estados Unidos, que se ubique en cuál es la posición de su clase, los grupos con los cuales él se relaciona, sus aspiraciones, pero él nunca, él tenía obsesión con votar siempre contra cualquier ascenso en el salario mínimo federal. Ese era el amigo Jesse Helms. Y pasan otras cosas. Se discuten leyes para compensar a los japoneses americanos que habían sido internados en campos durante la Segunda Guerra Mundial por la gran administración de Franklin Delano Roosevelt, pero que cometió errores importantes. Bueno, pues el señor Helms dijo que no había que darles nada y que no se había cometido ningún error porque en primer lugar ellos no tenían que estar en los Estados Unidos. Fíjense, este es el hombre que está detrás de los fondos de los cuales esta gente son dependientes. Para que quede claro. ¿Por qué? Estoy explicando. Para que quede claro, ¿por qué usted puede admitir fondos del gobierno sueco, del gobierno noruego, del gobierno holandés, del gobierno japonés, del gobierno canadiense, de la Fundación Ford, de la Fundación Gates? Pero es un anatema y es un estigma justificado que ningún cubano ni persona norteamericana digna, ni americano, ni cubano, ni de América Latina, reciba un níquel de un fondo aprobado bajo una ley que sigue la pauta, la orientación, la firma del señor Jesse Helms. Ese es el objetivo, por ahí vamos. Se opuso a la ley de derechos civiles, lo pone Juan aquí. Sí. Se opuso a la ley de derechos civiles de 1964, a la ley de derechos del votante, para permitir y proteger los derechos violados por el Ku Klux Klan y compañía de los afroamericanos. Cuando se refirió a México y a la emigración mexicana, no estamos hablando ni siquiera de Ronald Reagan, que decía que había que admitir a las personas que venían de México, el propio George W. Bush, George Everett Walker Bush y el hijo George W. Bush. No. Este gallito, este hombre de Carolina del Norte, dijo que el país, que Estados Unidos, se debilitaba al recibir esa emigración mexicana de una esto que se debilitaba, que la posición norteamericana se debilitaba al recibir ese influjo de mexicanos, partidario de insultar, atacar a México y todo eso. Otra cosa que quiero plantear, que el señorito dice, que el señor dice, mira, yo no tengo, este hombre dice, Jorge de Arma dice su opinión sobre la gran pluma que él dice que es esta señora. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que yo simplemente que digo es que el objetivo, fíjate, yo no voy a discutir personas, yo voy a discutir argumentos. Independiente no es independiente el gobierno cubano nada más. Independiente es independiente del gobierno cubano e independiente de todo otro gobierno. El gobierno norteamericano también. Y si los fondos vienen bajo la ley Helms, se debe decir en el reportaje. Así de simple, se debe de decir. Aquí no se está. Cuando usted está de periodista o está reportando, porque esto no es ni siquiera una página de opinión, usted debe acercarse a la mayor objetividad posible, sean cuales sean las consecuencias que se deriven de ese apego a la verdad. Sacar la verdad de los hechos.
Y en este caso, si usted llama independiente a alguien que no depende del gobierno cubano, pero depende del gobierno norteamericano, dígase El Toque, ADN Cuba, todo ese periodismo de barrio, todo eso, lo que hay por ahí, usted no está diciendo la verdad. Si se reciben ese dinero y directa o indirectamente ya hay confesión, por ejemplo, que El Toque recibe dinero que es aprobado bajo el concepto de la ley Helms, porque es la ley de la tierra por la cual el gobierno norteamericano asigna fondos directos o indirectos en el tema de Cuba. No se puede criticar el bloqueo, no se puede criticar el macartismo que hay en los Estados Unidos en el tema de Cuba por parte de sectores importantes de la comunidad cubanoamericana. La democratización es, entre comillas, es de ver de qué manera se usa un lenguaje democrático para darle al gobierno cubano con un bate de béisbol por la cabeza. Ya, yo no sé, a esto de las mejores plumas, yo no soy el encargado de jugarlo. A mí sí me queda claro que hay una serie de premios que no son hechos para que lo gane nadie que no tenga esa postura. No me cabe duda a ese respecto. Y trabajo, incluyendo la cobertura de Cuba en el país, que está guiado por ese criterio editorial. Ya. Fíjate, te dejé que viniera y dijeras lo que querías decir para que no te pusieras bravito. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a recordar eso. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde sale la propuesta de esta ley? ¿Por qué la soberanía de Cuba importa un bledo? Porque hay un racismo y una idea de superioridad de los sectores de derecha sureño, que donde todo lo malo, lo malo de lo peor de los Estados Unidos, la patria de Putin, se alía con lo peor de la emigración cubana, que rige en el enclave autoritario, y producen en 1996 la ley Helms-Burton, tomando como pretexto el derribo de las avionetas, también a partir de una lectura muy particular de lo que pasó ahí. O sea, yo nunca estuve de acuerdo, ni he estado, y lo he dicho, con lo que hayan tumbado esas avionetas. A mí me parecía que era valía la pena incluso hasta sacrificar un piloto para que esos aviones descendieran o dejarlos que se fueran en un contexto en que habían señales de la administración Clinton que había un chance de mejorar la relación. Eso lo he dicho en innumerables ocasiones. Pero nada justificaba el paso de una ley como la ley Helms-Burton, y es verdaderamente inconsciente, fue verdaderamente inconsciente de los congresistas que la apoyaron y del propio Bill Clinton, que ahora lo confiesa en sus memorias. Ha dicho que era una barbaridad, como ley era un desastre, pero él considera que no tenía otro remedio porque él tenía que salir reelecto, porque la alternativa que había era una administración de Robert Dole, y él no iba a perder no iba a permitir que Cuba le costara 2 elecciones. Una le había costado por los refugiados que puso Carter en Fort Chaffee, la administración del gobernador de Arizona, y esta no le iba a dejar, él dijo, que Fidel Castro le costara 2 elecciones. Y además del tema de la cuestión de los balseros, está el hecho del derribo de las avionetas. Y bueno, ahí salió la legislación que venía cortada y pegada al gusto de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que todavía sigue siendo una fundación bien de derecha, pero en aquel momento era más de derecha todavía, y en alianza con lo peor de la política norteamericana. Que por casualidad de la vida fue presidente este hombre del Comité de Relaciones Exteriores, porque Richard Lugar, que había sentido algunas campañas fuertes en Indiana, no quería ser el presidente del Comité de Relaciones Exteriores porque quería ser el presidente del Comité de Agricultura. Y como estaba detrás de Lugar Helms, él se convirtió en el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y eso lo puso en una situación ventajosa para promover la ley Helms.
de la cual salen los fondos de los supuestos independientes. Yo no sé. Entonces, esta es la vuelta que hay. No hay una valoración objetiva, que hay un condicionamiento. Esos fondos tienen un condicionamiento importante. El que haga el tema del bloqueo un tema fundamental, desde cualquiera de esos medios le quitan el dinero. A la próxima no se lo renuevan, para que quede claro. ¿Y por qué? Porque aquí nadie le puede venir a darle la vuelta a las leyes de los Estados Unidos. Y la ley es esa. La ley es esa. Que lo principal que hay que hacer es promover el bloqueo y crear otras condiciones que a lo mejor ayuden a legitimarlo. Una crítica aquí de vez en cuando, decir que la gente puede ir, justificar el bloqueo diciendo de que, bueno, el bloqueo no es lo que más me gustaría, pero Cuba ha estado detrás de las guerrillas en 1960. Entonces, sacan ese pretexto y lo meten allí para justificar una política en el 2024. Todas esas son las tretas, todos esos son los trucos, todos esos son los inventos. Pero la última es esta. Si se paga, fíjate, tú puedes creer que te guste o no el uso de esos fondos. Pero la primera de todas es, vamos a reconocer de dónde viene. No se dice que hay que poner, cuando hay una publicación de Russia Today, esta institución es financiada por el gobierno ruso. Bueno, cuando haya cualquier cosa que salga con fondos directos o indirectos de la ley Helms, hay que decirlo. Rácata. Critique o no critique el bloqueo. Esto viene con fondos particulares de la ley Helms. Eso a mí me parece equivalente a decir esto viene con fondos asociados a la enmienda Platt. Ya hubo gente que abiertamente en Cuba apoyó la enmienda Platt, pero vamos a clarificar las cosas. Hay que decir de dónde viene el fondo. Y hay que seguir. Miren, yo no voy a mandarme mucho en esto, pero otra parte importante, y esta no fue en los años 50 ni nada de eso, el principal oponente a que se celebrara el día de Martin Luther King fue Jesse Helms, que dijo que eso sería tener una fiesta comunista en los Estados Unidos. Macartismo de nuevo, claritico que está allí, contrario a la celebración de una festividad por Martin Luther King. Pero vamos a más. Tanta lucha que hay por los derechos de la comunidad LGBTQ, todo ese tipo de cosas. Todo la discusión sobre la epidemia de SIDA que hubo en los Estados Unidos en los años 80 estuvo marcada por la posición de Jesse Helms, que era el SIDA se debe a la sodomía, a la práctica de los homosexuales. Termínese la actividad homosexual y se termina el SIDA. Es una maldición que han traído, según él, era la maldición que habían traído a los Estados Unidos los homosexuales. Ahí está. No vamos a ponerlo de otra manera. Todos estos medios supuestamente independientes que pongan el cartelito pagado con fondos que salen de la ley Helms. El que quiera a discutir el tema del artículo de Colomé, perfecto. Pero vamos a empezar por decir la verdad. No vamos a llamar independiente lo que sale de fondos de la ley Helms. Y nos apegamos a la verdad, sean las consecuencias que sean, para el que esté envuelto en esto, para el que esté por defenderlo, para el que esté por quererlo. Usted se abraza a la verdad y a partir de ahí se proyecta. Pero no esté ocultando lo que no es. Y hay mil críticas que hacerle al gobierno cubano que yo creo que son absolutamente legítimas. Yo no creo que haya el derecho a disentir, yo creo que hay el derecho a hacer oposición. Pero no hay derecho a hacer oposición del lado de Escudero, de Sancho Panza, de la ley Helms. No lo hay. Porque eso viene de un acto ilegal.
viene de un acto que pisotea la soberanía de Cuba, que pisotea la soberanía de otros países, con un tipo de financiamiento externo que ninguna democracia naciente podría tolerar, con ventaja para los favoritos de la gente que han tenido posiciones marginales en la política norteamericana. Sí, hablemos de eso. Hablemos eso. Y exigimos que se diga, no hay problema, fíjate, tú quieres cubrir eso positivamente. A mí me encanta lo que están haciendo estos periodistas, págata, de este medio, patrocinado bajo fondos de la ley Helms, punto. Se dice con orgullo. Y ya, pero lo que sí no es correcto es llamar independiente a lo que no es. Las palabras importan. Y la función primera de un periodista es procurar trasladar una visión objetiva de la realidad a la cual se está refiriendo. Y no hay ninguna duda en esto, señores. Yo creo que si hay un fondo de la ley Helms, es un fondo que opera bajo los principios y preceptos de esa ley. Los norteamericanos que la aprobaron y los que la implementan y a los cuales se les exige que las implementen no son ni bobos, ni locos, ni mucho menos. Van a dar los fondos a partir de los criterios por los cuales esa ley se pasó, incluyendo esta dinámica que hemos enunciado. Y, ¿para qué decir? Bueno, una situación en la cual hasta este señor Helms llegó a decir en una ocasión que antes que alguien se casara con usó la palabra negro o negra, debían, o sea, cuando alguien se refería a los blancos, dijo, debería informársele a los padres. Debería informársele a los padres. Tome nota, todo cubano, con una gota de perspectiva martiana, de dónde vienen estos fondos y lo importante que es ilegitimizar, estigmatizar, anatemizar todo lo que venga de ese señor. No debe haber una avenida en Cuba nunca que rinda honor a una barbaridad como esta. Y uno puede decir, oye, pero esto, Arturo, demuéstrame cómo lo que Helms hizo se presenta en la manera que estos fondos se gastan. Ah, no te creas que no te voy a contar de eso. Te voy a contar. Déjame saludar a Pepe Padrino, a María, a Felipe, que están por aquí, se han ido incorporando como siempre. ¿Y qué viene aquí en esta jugada? Hay una universidad en Colombia que honra el nombre de Sergio Arboleda. Usted esperaría que los que reciben estos fondos e interactúen con esta universidad hagan lo que debe hacer una persona que tiene conciencia democrática. En la primera interacción con esta universidad, la Sergio Arboleda, recuerden la importancia de cambiarle el nombre y enterrar el honor que se le esté haciendo al señor Sergio Arboleda. Arturo, ¿por qué la tienes cogida con Sergio Arboleda? No, yo no la tengo cogida con Sergio Arboleda. Yo les voy a contar qué hizo Sergio Arboleda, donde se patrocina, o sea, se honra el nombre de Sergio Arboleda en la lucha contra el racismo en Cuba, supuestamente, para promover la democracia, la sociedad abierta, todo lo de, vaya, parecía que esto es Karl Popper allí. Bueno, el señor Sergio Arboleda era senador en Colombia. No es correcto decir que la esclavitud se acabó en las Américas en el momento de la independencia. En Colombia siguió la esclavitud después de la independencia y el señor Arboleda, muy conservador él, se montó en un carro cuando el Congreso colombiano abolió la esclavitud y llegó a su finca de Popayán y montó a sus esclavos ahí y se los llevó a Ecuador para venderlos donde la esclavitud no había sido abolida. O sea, él no cumplió con la ley, él se le adelantó a que la noticia de la ley llegara a su finca y cogió a sus esclavos y fue y los vendió al cruzar la frontera.
Pero estos amigos, los independientes, entre comillas, no pueden fajarse con aquellos escogidos para recibir estos fondos en Colombia de un tal que se llama Ángel, Sergio Ángel, no me acuerdo cómo que se llama, y con el cual él siempre se molesta cuando yo se lo he dicho en algún comentario por Twitter o algo así. No, yo creo que al contrario, los demócratas deberían estar conmigo, los independientes deberían estar conmigo. No queremos discriminación, no queremos la práctica de rendir honor a un senador racista colombiano, y mucho menos que albergue un programa supuestamente para los derechos humanos en Cuba. O sea, rendiendo el honor a un racista en Colombia, bajo ese nombre, a patrocinar de que van a hablar de los derechos humanos en Cuba. No, si algún tiene los derechos humanos es su apego al estándar internacional y la reputación asociada a aquellos que la proponen. Entonces, siguen pasando cosas. Y en este programa a nadie se le ocurre nunca, en estos programas de los independientes, de estos independientes, no se les ocurre instrumentar un programa completo para quitar el bloqueo. Vamos a dedicarlo, bueno, mira, es importante criticar al gobierno cubano, 50% de los fondos a criticar al gobierno cubano, 50% de los fondos a criticar el bloqueo. No, por ahí no van. No tienen ni el valor ni la integridad de hacer algo así. Pero además, entonces, cuando te montan la crítica, te dicen, no, pero es que yo no quiero ser el aliado del gobierno cubano como tú. No, yo no te he pedido que seas el aliado del gobierno cubano, ni yo soy el aliado del gobierno cubano. Yo te estoy diciendo que tienes derecho a disentir, a expresar puntos de vista diferentes, a cubrir las noticias de manera diferente, a informar de lo que el gobierno cubano no informa. Pero esta otra parte, ¿dónde está? ¿Cómo es que te han condicionado a esto? Y ya que están hablando de rendir honor a la parte importante que juega la diáspora cubana, discutamos también los problemas de democracia, derechos humanos, acoso a la libertad de expresión que se dan del lado de acá. Y búscate los pleitos que te tienes que buscar donde estás viviendo. Porque pleitos que me busqué yo por ser reformista allá en Cuba, no te lo buscaste tú. Porque estabas apareciendo en las razones de Cuba, porque estabas apareciendo bien tranquilito, comedido, aplaudiente, hasta cuando ya lograste ajustar el tubo de dinero. Y ahora cuando vienes acá, te fajas con los de allá, pero no con los falsos patrocinadores de democracia que tienes aquí. Los partidarios del bloqueo y los que acosan, por ejemplo, a artistas, a periodistas o a ciudadanos comunes que simplemente quieren ejercer el valor libertario de viajar a donde les dé su reverendísima gana. Lucha por el derecho a viajar de los norteamericanos, lucha por el derecho a viajar de los cubanos y de mandar dinero a donde a ellos les dé la gana. Y voy a decir algo más, porque esto me resultó muy curioso. Muy curioso. Un tuit que vi de Laine Díaz, a quien yo, que conte, esto no es discutible, esto es demostrable. Cuando ella quiso venir a estudiar en los Estados Unidos, yo fui uno de los que escribí unas cartas de recomendación al respecto. Que por cierto, los patrocinadores, los que recibían el dinero de la ley Helms-Burton, nunca han estado a favor de ayudar a que la gente de Cuba, a los académicos de Cuba, a la gente que tiene proyección intelectual de Cuba, venga a estudiar a los Estados Unidos. Los quieren mantener sin esa posibilidad. Los que han estado y han escrito cartas de recomendación, los que han llevado aplicaciones, los que han tratado de ayudar, han sido los que nunca han comulgado en más o menor medida con la ley Helms-Burton. Porque si fuera por el espíritu de la ley Helms-Burton, lo que habría que haber es una cerrazón total. Y nadie de allá hubiese podido venir. Están contra las visas de los 5 años, están contra las visas de trabajo, están contra las visas de estudio, están contra todo eso. Pero un curioso tuit que dice que Venezuela ha demostrado que a los dictadores no se les saca con votos. Yo no sé con qué se les saca. No sé. Me gustaría saber con qué se les saca, y aquí está abierto este programa. Si ella quiere venir y explicar con qué se le saca, que venga.
Pero es interesante que los propios medios independientes le preguntan, bueno, si no se le saca con votos, si el camino no es crear aperturas, producir transformaciones graduales que eventualmente lleven a una apertura política desde el mundo hacia Cuba y de Cuba hacia el mundo, ¿cuál es el camino? Pero de antemano a mí me parece que nada que insinúe la idea de una cualquier medida de fuerza, una sanción más, una política intervencionista más es admitida. Todo tiene que ser sobre la base del derecho internacional. Y la salida, en última instancia, tiene que ser, incluso lo proclama la política norteamericana, porque no puede tener el valor de decirlo de otra manera, que el objetivo es una transición pacífica y gradual. Entonces, si no es con los votos, ¿cómo? Digamos que un día se acabe el bloqueo y que el gobierno cubano se le acaben los pretextos y bueno, y un día, mira, tú dices que es paradigmático la idea de un solo partido y el artículo 5 lo sometemos a un plebiscito. Y con votos salimos de eso. Yo no sé cuánto más cueste, yo no sé cuánta más va a haber gente que va a sufrir con eso. Pero yo prefiero que se vaya la mitad de la gente que quede en Cuba a la idea de una intervención militar norteamericana. Y a la idea de reforzar el bloqueo para que se produzca un colapso del gobierno actual. No, no y no. Eso no tiene nada que ver ni con Estado de Derecho, ni con Estado de Derecho internacional, ni nada de eso. Te toca, es preferible algo que dure más y con su lado negativo que provocar una situación así. Y hay otro camino que lo probamos 2 años y demostró que era mucho mejor. El camino que puso Barack Obama. Haya respondido bien o no haya respondido bien, que yo no creo que haya respondido mal, pero haya respondido bien o no haya respondido bien, el camino que puso Barack Obama, que era encaminado y que lo puso Jimmy Carter del 76 en adelante, 77 al 81, que es ir levantando las sanciones. Y si es posible, un solo tirón, para ver cómo el gobierno cubano se adapta a una situación así. Esa es la posición postcomunista. Y por ahí es por donde se empieza. Y entonces no hay necesidad de andar discutiendo, ni argumentando, ni de que Venezuela no demostró nada sobre los votos y las dictaduras, ni mucho menos. No demostró nada. Ahí está la propuesta del presidente Lula y del presidente Petro, que han dicho una solución constructiva ante esta situación, que está ese camino allí. Pero esta gente no se enteran, ni lo comentan, ni invitan a cubanos como yo, que no estamos de acuerdo con el ataque que lanzó Daniel Ortega contra Petro y Lula, pero que creemos que la solución tiene que tomar en cuenta esa posición objetiva, razonada y constructiva. Una elección libre y competitiva que empieza por un gobierno compartido. Eso es una fórmula que internacionalmente ha habido mucho. Gobiernos compartidos entre las fuerzas políticas que estuvieron, según los criterios de mucha gente, bastante pareja y que tienen una capacidad de hacer ingobernable el país, que hagan un efecto de power sharing, de comportamiento de poder, y dentro de ese contexto de un poder compartido se levantan todas las sanciones internacionales. Ese es el modelo por el cual después hasta quizás Cuba pueda seguir. Una situación de gobierno de reconciliación, se levantan todas las sanciones, el nacionalismo celebra la derrota de la posición de imposición externa y en un tiempo relativamente corto, como pasó en Dominicana, tras el Pacto de la Democracia de 1994, 2 años, algo así, gobierno compartido, se hace una nueva elección y eso es una elección libre, justa y competitiva, con una participación y una inspección internacional y monitoreo internacional como el que no fue aceptado en esta última elección venezolana. Así que por ahí estamos. Entonces, para andar diciendo de que Venezuela demostró, ¿cuáles son las implicaciones de bajarse con este discursito de que Venezuela demostró que por los votos no se sale
de los dictadores en este contexto. Es un discursito que a mí me parece que tiende a pedir acciones de fuerza de mayor envergadura. Por allí no, porque por allí no va el derecho internacional, Pipo. Por allí no. Estas cosas yo pensé que había que decirlas, porque hoy mismo acaba de fallecer, tuve la oportunidad en España, tengo por ahí la foto, ahora no la encuentro, no la he encontrado, tengo por ahí la foto, tuve la oportunidad de encontrarme con el Tiger en el verano del 2023. Y contrario a la imagen esa de que es una persona negativa, tuve una conversación con él muy sana, muy tranquila, no muy larga, por cierto. Estaba con unos amigos y lo reconocieron. Estábamos en un club que iban muchos cubanos. Justamente fue el 21 de julio de 2023. No voy a decir por qué me acuerdo exactamente de la fecha. Y me fui y estuvimos conversando ahí con él. Y en esas cosas, hablamos de Cuba y de Miami, muy poquito. Pero fue un hombre muy cortés y en medio de una situación en que el hombre se debate entre la vida y la muerte, un grupo de socotrocos, porque no se le puede decir de otra manera, cantamañanas, la emprendieron contra una persona que se moría. Y contra las personas incluso que estaban rogando por su vida. Gente que para que haya democracia, para que haya libertades, uno de los valores fundamentales es la familia. Y un hombre que habló de la tierrita de Cuba, habló de su abuela, fue atacado miserablemente por la maquinaria macartista de ahí, a la cual los supuestos medios independientes no le han dirigido ni el más mínimo dardo, ni a discutir el tipo de política que se presenta como alternativa, como modelo frente a la situación que hay en Cuba, donde los principales periódicos no dan cabida en lo fundamental a las posiciones antibloqueo, donde los medios independientes son muy ajenos a discutir ese tema. Alguna gente de vez en cuando aparece y eso muchas veces hasta a uno le da pena si lo hace o no, y voy a colaborar. Hace un tiempo atrás, de ahí de Hipermedia me llamaron para que yo dijera que yo pensara si ganaba Biden o si ganaba Trump. Le agradecí la invitación a Mabel Cuesta y escribí una cosita ahí corta. Inmediatamente en los comentarios me entraron a atacar y todo eso. La moderación muy sospechosa, que nunca es a favor de los que hablamos de esta manera. Pero uno se pregunta, ¿para qué le voy a dar a veces la opinión si en definitiva todo esto está montado para que predomine, para que prevalezca una imagen que es falsa? La gran mayoría del pueblo cubano en la isla se opone al bloqueo. Un grupo considerabilísimo, y yo diría la mayoría, por encuestas en la diáspora, es partidaria que no haya limitaciones a los viajes a Cuba. Es partidaria de que no haya limitaciones a las remesas. Dicen que estarían de acuerdo en una intervención, en esas cosas. Bueno, pues eso está muy mal. Pero hay que reflejar incluso esa complejidad en el sector ese virulentamente anticomunista. Y eso no se refleja en ninguno de estos medios. Esa parte en cual la gente pone la familia primero, el amor a la tierrita, como decía el Tiger, no se refleja, amiguitos, en estos medios independientes. Entonces, esto yo creo que hay que mirarlo. Pero además vamos a ir un poquitico más lejos, porque yo estuve buscando, hay un libro sobre la promoción de la sociedad civil que se llama, creo que se llama Promoting Virtue. Ahora no lo tengo aquí porque ese me lo tenía en la casa. Y hay una lista de buenas prácticas de la promoción de sociedad civil.
para tener una sociedad civil democrática. Es importante esto, una sociedad civil plural es parte de la promoción democrática. Primero que todo, la independencia. Las colonias y los protectorados no pueden ser democracia. El locus, el foco de donde viene el poder, está fuera de la comunidad política. No hay autodeterminación. La idea de la ley Helms es la de un protectorado. Entonces no hay chance. Por ahí no se construye democracia ninguna. Pero una de las 5 arenas que los grandes teóricos de la democratización han planteado es la pluralidad en la sociedad civil. Un Estado viable, Estado de Derecho, sociedad civil plural, sociedad económica plural, sociedad política competitiva. 6 condiciones bien establecidas por varios teóricos del tema democrático, etc. Mira, Félix Morfa me ha hecho una mención que es importante. Entre las cosas que hay que celebrar, que el 1 de octubre, que yo no hice programa, pero que tenía pensado hacer, se cumplieron 100 años del nacimiento del presidente James Carter, el presidente que tuvo hacia Cuba la mejor actitud que se podía tener. Abogando por un cambio de política, tuvo una directiva clara al entrar a la Casa Blanca diciendo, por un problema moral, por su alto respeto por los derechos humanos y por su alta condición ética, el presidente Carter habló de levantar el bloqueo completo. No lo logró levantar principalmente por los oponentes internos que había aquí. ¿Y por qué también? Porque Fidel Castro se metió en Etiopía. Vaya, para que no vaya a haber nadie que te andan diciendo, no, Etiopía le dijeron, oye, no te metas allí. Y hay un ejemplo de un nacionalista latinoamericano que logró llegar a acuerdos importantísimos con el presidente Carter y resolvió un problema que era hasta mucho más complejo que el de Cuba, que era el problema del canal de Panamá. Entonces hay de las dos cosas. El bombazo, porque además le metieron miedo a la gente que estaba a favor de cambios de política hacia Cuba. Pusieron bombas, hicieron terrorismo. Esa es otra cosa que los medios independientes no hablan. 6 de octubre, crimen de Barbados. Levántense los medios supuestamente independientes y hablen de esa página negra en la historia de Cuba, en la historia de la oposición cubana al gobierno castrista. Porque eso es parte de la promoción democrática, ¿no? Bueno, alguien me diría, Jorge de Armas escribió un gran artículo contra Luis Posada Carriles, en el cual él cuenta, uno se pregunta si eso es verdad, pero es posible que haya sido, que en el Versalles, en el olor a fritanga, él se le sentó al frente a Luis Posada Carriles y le dijo, usted me jodió el cumpleaños del 6 de octubre. Y que cuando él le dijo, porque hubo la muerte de esas personas, él le dijo algo de que había una guerra. No había ninguna guerra. Yo practicaba esgrima en el CB Deportivo de Santa Clara y ahí estaban las fotos de los niños. Eran prácticamente niños los que mataron en Barbados. Y hay que hablar de eso. Y hay que sacudirse de todo el que mató a un alfabetizador en el Estambray. De todo el que se sirvió para hacer carne de cañón para una invasión contra su país. Ilegalmente preparada y que uno de los que la montaba, Manuel Ray, dijo, nunca fuimos sus aliados, nos subordinaron. Porque hay una entrevista que le hizo el Mundo García a Manuel Ray, que Manuel Ray no ha desmentido, o nunca desmintió antes de morir en Puerto Rico, y se hizo la autocrítica de la falta de autonomía, de patriotismo que había. No, él no dijo patriotismo, pero sí de autonomía que tenían los que estaban gestando esa invasión. Sí, vamos a movernos hacia un ambiente democrático, no es para volver al pasado, no es para justificar esa oposición que hizo muchas cosas mal hechas. Es para que como yo dije cuando Tania Bruguera estuvo en la Casa Salvador Allende, donde ella fue a rendirle honor al presidente mártir de la democracia latinoamericana, no, pero no me hables de eso en abstracto. Habla en lo concreto. Tú eres opositora anticastrista. Métele caña a los opositores anticastristas que celebraron el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Métele caña a los que le pusieron una bomba a alguien que había discrepado con Fidel Castro abiertamente, Bernardo Leighton,
que fue el vicepresidente del presidente Frei y que motivó que Fidel dijera que en lo adelante para los revolucionarios las fronteras también serían ideológicas, y que habló de revolución en libertad, pero que se opuso desde el mismo momento del golpe de Estado y andaba por Europa haciéndole la guerra a la dictadura pinochetista. Y le metieron una bomba en Roma con el apoyo y la coordinación entre la DINA y los fascistas italianos de Virgilio Paz. No sé si se habrá muerto, pero te toca de medio independiente hacer leña de ese sector opositor que ha hecho eso. No te pases con ficha, mi hermano. No. La promoción de la democracia pasa por construir una memoria histórica que no solo condene las cosas que hizo mal el gobierno de Fidel Castro, sino que la emprendas también contra ese legado, para que salga cagado todo el que tiene que salir cagado. Y el ala reformista, centrista, de izquierda democrática, de derecha democrática, ese sector en los sectores más al centro prospere. Es lo que te toca. Y ha habido gente que no ha estado dispuesto a pactar con quien tú has estado dispuesto a pactar. Así es de sencillo, es lo que toca por objetividad, por justicia. ¿O es que estuvo bien poner una bomba en un avión? ¿O es que estuvo bien celebrar un golpe de Estado? ¿Qué demócrata puede estar celebrando la única ciudad posiblemente con un número grande de latinoamericanos que celebró el 11 de septiembre de 1973 fue la ciudad de Miami? Con bocinas y celebrando. Se fue el perro comunista, ¿no? No. Fue un presidente electo democráticamente, cuyo ministro José Toa dijo que él iba a terminar su periodo en 1976 y que incluso ese presidente estuvo dispuesto a convocar un plebiscito y que pensó que lo iba a perder y se iba a ir. Pero alguien dijo, ¿y si lo gana? Y en eso estuvo metido toda esa gente. Y la colaboración con el apartheid y la colaboración con criminales como los que eran los de la UNITA, todo eso hay que ponerlo aquí. Y después critica todo lo que te dé la gana, o antes o después o en paralelo a las cosas del gobierno cubano. Pero no con esa parcialidad, que te vas por un lado y no haces lo que te toca, lo que demostraría en realidad que tú tienes credenciales auténticamente democráticas. Y no estos inventos de andar diciendo cosas y emprendiéndola contra la observación y la reverencia ante los símbolos patrios, como hace uno que se llama Eloy ahí, que llegó a decir de que en la ONU estaba la mayoría de las resoluciones prohibían la protección de los símbolos patrios, cuando eso es absolutamente mentira. En la gran mayoría de las convenciones sobre libertad de expresión se hace la explícita exclusión de que pueden haber leyes que protejan la majestad, el valor de los símbolos patrios. Así es como estas cosas pasan. Y obviamente hay que invocar elementos éticos, porque toda república, desde el pensamiento republicano, de la ilustración escocesa, de la ilustración europea, de los padres fundadores de los Estados Unidos, de los padres fundadores de Cuba, se fundamenta en una base ética de coherencia, que o te la crees o no te la crees. Si tú crees en Martí y en su prédica y en su espíritu y lo que representaba para una república en el contexto cubano, o te crees esa ética, no es perfecta, hay visiones de la mujer, por ejemplo, que uno discrepa, pero en líneas generales habla de la importante dimensión ética que la condición independentista republicana en Cuba tiene. ¿Ok? Ahí me voy a quedar, pero voy a referirme a lo de las buenas prácticas. La primera práctica que se postula y que está, por ejemplo, en los códigos de ayuda internacional de la Unión Europea y de la propia USAID es la transparencia. La transparencia. O sea, no se construye
una sociedad civil empoderada contra una visión autoritaria a partir de andar escondiendo cosas. No se construye. Ahora tenemos una frase de José Hassan Nieves que para el librero, la transparencia es un lujo para las democracias desarrolladas. Es una de las grandes frases del director del toque. La transparencia es un lujo para las democracias desarrolladas. Los que están en la lucha contra el autoritarismo, contra el totalitarismo, contra lo que quieren poner, no se pueden dar el lujo de ser transparentes. Entonces Cuba, que está sometido a una guerra económica terrible, uno va y le exige transparencia. Yo creo que está bien. Hay cosas que obviamente habría que ocultar. Por ejemplo, el barco que viene con petróleo. Pero es verdad que hay muchas cosas que podrían hacerse transparentemente. Un contrato que le van a dar a una persona por un local en La Habana Vieja, eso debe hacerse transparentemente. ¿Quién es el que va a venir y va a aportar más al presupuesto de La Habana Vieja? ¿Quién va a pagar más alquiler? Eso se hace una subasta. Hay toda una también teoría sobre buenas prácticas para privatizar espacios. No hay ningún problema con eso. Pero la idea, señores, de que andan mintiendo sobre la supuesta independencia, de que no se puede decir de dónde vienen los fondos, que hay que evitar la transparencia porque es, vamos a repetir la cita, es un lujo para las democracias desarrolladas. Es un escándalo. Y no tiene nada que ver con las buenas prácticas internacionales que postula la ONU, la Unión Europea, la propia USAID. Y entonces, ¿eso cómo se resuelve? Dando premios. El premio tal para el toque, el premio tal para el toque. Entonces, para cubrir que hay una política súper cuestionable a partir de una declaración del director. Eso es un escándalo, que alguien diga que es un promotor de la democracia y que la transparencia es un lujo para las democracias desarrolladas. A partir de la transparencia no es suficiente. Se habla de que es importante una pluralidad y diversidad de fondos, de manera tal que haya no solo la realidad, sino también la apariencia de que no se depende de un solo donante. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, hay que ser transparente y hay que mostrar que usted recibe fondos de múltiples lugares. Pongo la primera cosa, porque yo sé que viene el debate después. Yo digo, primero, fondo de la Helms-Burton, no. ¿Se puede recibir fondos de otro gobierno? Claro que sí. Si el único gobierno que ha pasado una ley como esa es el gobierno americano, ¿habrá posibilidad de en el futuro fondos del gobierno norteamericano distribuidos por la USAID que no tienen el propósito enunciado en la ley Helms-Burton de que pueda aplicar cualquiera, de que hayan grants para eso? Yo creo que sí. Un grupo en principio a mí me parece todo esto un cañón perdido, como dicen los libertarios, porque por aquí anda un libertario que no quiere que te cobren impuestos para darle servicio de salud a tu vecino, pero quiere que te cobren impuestos para que le den dinero a él y que él promueva la democracia como él la quiera. ¿No? Nuestro primer compromiso como ciudadanos norteamericanos es con nuestros vecinos que viven aquí y en resolver los problemas que tiene la propia democracia norteamericana, que si sigue por donde van algunas de las cosas que están pasando, capaz que salga electo una persona que ha dicho que quiere ser dictador por lo menos por un día. Y ahí sí hay un compromiso especial, yo lo digo, en relación a los inmigrantes, yo digo, el primer compromiso que hay es con las personas que sufrieron injusticia en el contexto de la historia propia norteamericana. Los indios, los Native Americans, los afroamericanos y los latinos, que había un compromiso con ellos bajo el Tratado Guadalupe Hidalgo. No el que vino de Cuba últimamente, ni el que vino de Cuba en el 59, no. Los latinos que el Tratado Guadalupe Hidalgo dijo que los hacía inmediatamente ciudadanos norteamericanos y que ellos iban a tener todos los derechos aquí y que hubo un tratamiento discriminatorio contra ellos en el Southwest de los Estados Unidos. Sí. Son
Hay que darle, yo estoy partidario del estado de bienestar para todo el mundo y la manera que los europeos lo han construido y es una de las grandes conquistas socialdemócratas. Pero si vamos a establecer una prioridad, no es para los cubanos que estén en la promoción democrática y que vivan aquí a cuenta del welfare y ese invento de que son promotores de la democracia allá y de Songo le da dinero a Borondongo y Borondongo le da dinero a Bernabé y a Musulanga y al otro que le pican los pies. No. Aquí compromiso que en última instancia habría, si a alguien le cobran impuestos, es para atender en primero que todo a los que viven aquí y que son descendientes o viven resultado de injusticias históricas que han ocurrido aquí. Esa es la primera. El otro que ha venido para aquí, nadie vino con una pistola atrás de la cabeza. Vino porque veía oportunidades que habían aquí, entre ellos yo. Entonces, esto asegura una parte, a pluralidad y diversidad de fondos. O sea, quitado aquellos de baja reputación, aquellos productos de cosas mal hechas, malavidas, narcotráfico, delincuencia, políticas contra la independencia de otros países, violadoras del derecho internacional. Todo eso reputacionalmente es dañino a cualquier acción de promoción de una sociedad civil democrática. Pero de los que tienes acceso, tienes que buscar una diversidad y una pluralidad de fondos. Buenas prácticas. Demuestra que eso está pasando. Esto es importante porque hay varios de estos inventos de la Helms-Burton que todo el dinero que lo toman de ahí, todo el dinero lo toman de ahí. Ah, y no recolectan nada porque en la propia comunidad no nos dan dinero aquí. Fíjense que aquí no ha habido todavía ni la primera donación, pero a ellos tampoco. El cuento de que ellos vayan a recolectar dinero para promover la democracia allá o para hacer todas estas cosas, tampoco recogen el dinero. Tienen una ventaja de un subsidio estatal a partir de una ley que es una desgracia. Eso es lo que tienen. Y ya, por ahí está. Entonces, reputación de los donantes. Vaya reputación lo que venga bajo el mandato aprobado bajo Jesse Helms. Profesionalidad del recipiente de fondos. O sea, qué práctica tiene, cómo ha hecho esto. Eso hay que verlo. ¿A quién están contratando? Imparcialidad en el beneficio a la sociedad civil empoderada. O sea, esto no es para empoderar a este sector o a este otro sector, salvo que se trate de sectores que han sido desempoderados, las mujeres, los afrodescendientes, etc. Pero tú no puedes coger, no, voy a empoderar a los que son amigos míos, mi familia, mis partidarios ideológicos, los que comulgan conmigo, esos son los que voy a empoderar. Eso no es una buena práctica. Respeto a las leyes internacionales es otra condición importante. Cooperación, si es posible, con otras entidades del mismo corte, organismos internacionales. Mira, la USAID y la Agencia Japonesa de Desarrollo Internacional, en colaboración con Vietnam, llegaron. Fíjense que la USAID puede hacer cosas positivas en una política distinta. No hay una política de causar hambre y desesperación en Vietnam. La hubo cuando la guerra, pero eso prueba que se puede rectificar. Y entonces quitan eso. ¿Y qué se ha podido hacer? La USAID y la Agencia Japonesa de Desarrollo han establecido un programa para llevar internet a todas las bibliotecas públicas de Vietnam. En el lugar más recóndito donde hay una biblioteca pública, ellos han puesto una estación satelital por la cual hasta se conectan a internet. Y empoderan ahí a todo el mundo. Al que es miembro del Partido Comunista, al que no lo es, a la viejita que fue dirigente del CDR o lo que allá frente a la patria, y al que estuvo opuesto, que van ahí a la biblioteca y se conectan. Que hay restricciones del gobierno vietnamita, posiblemente. Yo no, de eso no he documentado, pero no lo dudo. De todas formas, el efecto de esa política de distinción se va a sentir. Porque la gente tiene acceso a información alternativa y por sí mismo. No es que se la metan por la gargantica la gente que usa Radio Martí para hacer la voz macartista y emprenderla contra los que de aquí estamos en contra de que haya la política de bloqueo. Porque en eso se ha gastado
dinero de Radio Martí. El otro día me enseñaron una cosa de la señora de las emociones que es muy curioso, que ella decía que Pentón no debía usar el dinero de sus impuestos para hablar de la manera que estaba hablando en el tema, creo que era del parol o algo así. Bueno, y del dinero de los impuestos de las otras gente, que la mayoría del pueblo de este país, los Estados Unidos, que paga impuestos, es contraria al bloqueo y que han estado usando macartistamente hasta esa emisora para escribir artículos, para dedicarse a insultar a gente que está contra el bloqueo. O sea, ¿hasta cuándo? ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, ¿dónde voy a cerrar este ciclo? En la idea de que hay una metodología propia, sugerida, apropiada, que es separar la lucha por la existencia de medios alternativos, que es en sí misma parte de la lucha por una democratización de Cuba, por un empoderamiento de la sociedad civil, separar esa lucha legítima de cualquier, aquí lo tengo, de cualquier justificación o pretexto, hoja de parra, para alianza alguna con el aparato de la ley Helms. Nada justifica una alianza, una cooperación con el aparato de la ley Helms. Entonces, ¿independientes de qué? Esa es la pregunta que aquí yo creo que hay que... ¿Y de quién? Dime, si es independiente nada más de uno, no. Eso no es independiente. Eso es dependiente del otro. Y si se trabaja bajo la ley Helms-Burton, como mismo internacionalmente se ha condenado la invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania, y se ha dicho, es muy legítimo que salga y se diga que esta noticia está respaldada o viene de un país como Rusia, que invadió a otro país y violó el derecho internacional, es muy legítimo también que todo el que reciba dinerito, cualquiera que sea, de la ley Helms-Burton, que se ponga. Y las consecuencias que vengan, te las buscaste tú. Ese cuento de echarle la culpa a los demás, no, porque lo que tú dices es complicidad y no sé qué, no. Tú eres el que debe saber que el dinero que viene de la ley Helms-Burton es dinero maldito. Como el del narcotráfico, como el de cualquier cosa de eso. Y por tanto, tu función es rechazarlo y buscarte otras fuentes cuya legitimidad es menos cuestionable. Si yo tenía otras cosas que decir, señores, pero hemos hablado largo y tendido sobre esto. Y lo voy a dejar aquí. Voy a cerrar porque quiero poner un anuncio que me pareció muy bueno de la campaña de Kamala Harris, que me pareció que es verdaderamente interesante. Déjenme ver si es déjame ver, antes de compartirlo,